Ciertamente que consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, dentro del cual ya analizamos el capítulo décimo, estamos analizando el capítulo 14. Y en su primera parte observábamos que Yahvé, el ser de Dios, hace una descripción maravillosa con todo detalle de los animales, aves, peces y reptiles, dando a su pueblo amado distintas señales para que pudieran conocer lo que es limpio de lo que era inmundo. Pero además, fíjese que observábamos el elevado privilegio y el santo deber que como hijos de Dios debemos conducirnos, y el valor espiritual es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que como hijos de Dios pertenecemos al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, no somos llamados a adoptar hábitos y costumbres en particular de lo que el mundo nos rodea. Y esto es tanto para Israel como para nosotros. De allí la enseñanza entonces de los animales limpios e inmundos para poder separar las costumbres y hábitos del pueblo de Israel con el mundo que les rodeaba, sobre todo aquellas naciones de la tierra de Canaán que eran de malos hábitos y politeístas e idólatras. Esto nos trae a observar entonces un trasfondo espiritual de toda esta enseñanza para el cristiano del día de hoy, el cual enfáticamente no debe tomar las costumbres del mundo y en su andar debe tener un signo o señal, es decir, una característica de ser un hijo de Dios. Fíjese que con respecto a los animales, vamos a hablar de los animales, habían dos características básicas, según lo que estudiábamos en la reunión pasada, que declaraban que eran un animal limpio. Primeramente tenían la acción de rumiar y en segundo lugar tenían la pezuña hendida en su marcha. La primera nos habla del acto de digerir internamente todo lo que este animal comía. Y el segundo punto nos representa el carácter de la marcha exterior. La verdad, apreciados hermanos, que espiritualmente podemos sacar la siguiente enseñanza, que hay dos características claras para el cristiano declarado verdadero. Primero, rumia, es decir, medita la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tiene la pezuña hendida, es decir, en su marcha deja un testimonio y una huella. Habían animales que tan solo tenían una sola característica, por ejemplo, que solo rumiaban, pero no tenían la pezuña hendida. O al revés, o tenían la pezuña hendida, pero no rumiaban. La declaración divina es enfática, no basta para ser declarado limpio. Es decir, no basta tener una de las dos características para poder ser aceptables delante de Dios. Y esto es tan sencillo porque nos refleja la característica de ser cristianos en el día de hoy. El hombre transformado por el poder de Dios, que la Escritura dice, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Estas dos características son inseparables. La vida interior, en lo secreto, está en la meditación de la palabra de Dios. No se trata de aquí de leer la Escritura capítulo tras capítulo, texto tras texto, y no poder digerir o meditar absolutamente nada. El verdadero cristiano del Señor hace suya la palabra del Señor en su vida. Por eso, el hecho de rumiar significa
una vida interior. En lo secreto medita la palabra del Señor. Y eso nos enseñaba a los animales que pacientemente, digamos, pacientemente, ¿no es cierto?, estaban en esos pastos verdes donde podían comer el alimento para luego echarse tranquilamente para poder digerir lo que habían comido. Esta es una característica muy importante, apreciados hermanos, porque la palabra de Dios es la que nos nutre, la palabra de Dios es la que nos hace crecer, la palabra de Dios es la que nos revela la voluntad y la dirección y el poder conocer quién es Dios y su Hijo amado, ciertamente. La segunda característica habla de la marcha exterior. Si en lo secreto era meditar la palabra del Señor, en lo público yo debo dejar un testimonio, es decir, una marcha, una huella, una huella. Estas son las dos características básicas de un verdadero creyente en Cristo. Encontraremos dentro del mundo cristianos que muchos leen a lo mejor la palabra de Dios y son grandes eruditos, pero en su marcha no dejan ninguna huella. No hay un testimonio solemne y eficaz. Y al revés, algunos manifiestan un andar incluso religioso y farisaico, pero no se ve una vida interior en lo secreto. No se ve una meditación con sencillez y profundidad de la Escritura. Estas dos características, apreciados hermanos, que nos revela la Escritura, es el método divino y es de consideración. Bueno, habían otros, además de estos detalles de las características de los animales, estaban también los detalles de las características de las aves, los peces y los reptiles. No nos vamos a volver a repetir, ¿no es cierto?, lo que fue nuestro estudio de la primera parte del capítulo 14, así que les invito, si quieren ahondar en estos detalles, a considerar el estudio anterior para poder descubrir las diferentes características de lo que nos revela la Escritura, inspirada por el divino autor. La verdad que todos estos detalles nos hablan del verdadero carácter que debe tener el creyente en Cristo delante de Dios y delante del mundo. Bien, teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, les invito a considerar la palabra del Señor para estudiar la segunda parte de nuestro capítulo 14, desde el texto 22 al 29, vamos a leer. La palabra del Señor dice así: ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él la comerá, o vendela al extranjero, porque tú eres pueblo santo a Yahvé tu Dios, no cocerás el cabrito en leche de su madre. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada un año. Y comerás delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere, para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlo por él, por estar lejos de ti el lugar que Yahvé tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahvé tu Dios te bendijere, entonces venderlo has y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahvé tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma,
por vacas o por ovejas o por vino o por sidra o por cualquier cosa que tu alma te demandare, y comerás allí delante de Yahvé tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese que estos textos finales de nuestro capítulo que nos ocupa, encontramos instrucciones prácticas de una belleza poco común. Esto expone con profundo interés y simplicidad, fíjese, 3 aspectos de importancia. Primero, el primer aspecto sería la base, el segundo aspecto sería el centro, y el tercer aspecto son los rasgos prácticos de el andar nacional o el culto nacional y doméstico que Israel tiene o tendría que tener. Vamos a analizar brevemente entonces estos 3 aspectos. El primer aspecto sería la base. Este es el gran fundamento, la base es el gran fundamento del culto, fíjese, que estribaba o se apoyaba en el hecho de que tanto ellos como la tierra pertenecían a Yahvé. A tan hermosa verdad se le llamaba periódicamente a rendir testimonio, diezmando fielmente la tierra. Es así como en el texto 22 podemos leer la siguiente frase. Dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada un año. Fíjese que por esta vía práctica, entonces, los israelitas debían reconocer a Yahvé, el cual era el propietario de la tierra. Este texto nos habla de que Yahvé era el propietario de la tierra. Y esa realidad no debían perderla nunca de vista. No debían reconocer a otro terrateniente más que a Yahvé, el ser de Dios. Todo lo que eran y todo lo que tenían pertenecía a Yahvé, el ser de Dios, es decir, el Dios vivo y verdadero. Fíjese que tal era la base entonces de su culto nacional. Esa es la base. Este reconocimiento es la base, es el cimiento. Es decir, es la expresión de la identidad de la nación de Israel. Y aquí tenemos una gran lección como hijos de Dios, apreciados hermanos. Es decir, el concepto de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fíjese que el apóstol Pablo, con respecto a este punto, que es el aspecto de base, fundamental, en reconocer de que pertenecemos a Dios, fíjese cómo lo expresa el apóstol Pablo para la iglesia del día de hoy. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, en su texto 20, dice así: porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este texto tan sencillo, con una revelación muy profunda e impresionante, nos habla que fuimos comprados por precio. Cada uno de los hijos de Dios, redimidos y rescatados, transformados y restaurados, viviendo
de las bendiciones, de la gracia y de la conmiseración que Dios ha tenido con nosotros, esto se resume en que comprados sois por precio. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó para compraros? La muerte de Cristo, de su Hijo amado en la cruz, la cual derramó su sangre altamente preciosa. Él dio su vida, derramó su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. El hecho de que creamos en el Señor Jesús como nuestro Salvador y posterior como nuestro Señor de nuestras vidas, y hemos venido a ser, por amor del Padre, con ese gran título, hechos hijos de Dios, es porque hemos sido comprados por un alto precio. En una de las epístolas el apóstol Pedro dice, no con oro ni con plata, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, es decir, con la muerte preciosa del Señor Jesús, el cual pagó por nuestros rescates. He ahí la gran lección, apreciados hermanos, y esta misma lección como base fundamental es la que tenía que tener el pueblo de Israel en su mente y en su corazón. Era la base del culto nacional, era la expresión de la identidad como nación. Todo lo que eran y todo lo que tenían pertenecía a Yahvé, el ser de Dios, el Dios vivo y verdadero. La tierra a la cual pasaban para poseerla, la tierra de la gran promisión prometida a Israel, era la tierra de Yahvé, la cual la daba en perpetuidad a la nación de Israel. Pero con esta base, la base de que no eran propios ellos en sus vidas, sino que todo lo que tenían y todo lo que eran pertenecía a Dios. Preciosa lección. Y esta lección no nos hace más sencillos, debería hacernos más sencillos. Y en medio del pueblo de Dios no nos haría más humildes, ciertamente que sí. Tendría que hacernos más sencillos y más humildes. Veamos, es el segundo aspecto, el centro. Fíjese que ellos debían reunirse, el pueblo de Israel, en el lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre. Ese es un precioso privilegio para Israel. Un precioso privilegio para todo aquel que amaba en verdad aquel glorioso nombre. Y vemos aquí la importancia que se concedía a las reuniones periódicas de su pueblo alrededor suyo, es decir, del nombre de Dios. Dios se gozaba en ver a su pueblo amado en su presencia. Para el Israel de Dios había un motivo moral sublime, fíjese, para viajar al lugar designado. Aquí, la verdad que aquí el texto del capítulo 14 se está adelantando y mirando en el porvenir. Cuando ya estén todas las ciudades israelitas o todo Israel tomada la tierra de promisión, ¿verdad? Y estén elegidos los lugares donde Dios pondrá su nombre, y el israelita tenía que viajar a ese lugar para poder adorar y allí poner sus sacrificios y gozarse delante de Dios en medio del pueblo. Entonces había un motivo moral sublime para poder viajar al lugar designado. Y ese motivo tenía un glorioso lema. Fíjese que en hebraico es Yahvé Shammah, que significa Yahvé está aquí, es decir, el ser de Dios está aquí.
Para el viajero que tenía que viajar al lugar donde Dios había puesto su nombre, era Yahvé Shammah, es decir, el ser de Dios está allí, o Dios, el Dios vivo y verdadero, está allí, en ese lugar. Si un israelita se hubiera determinado, fíjese, voluntariamente a permanecer en su casa, por ejemplo, o hubiera decidido acudir a un sitio de su propia elección para poder adorar y ejercer sacrificios, en ese lugar no hubiera encontrado ni a Yahvé, el ser de Dios, ni a sus hermanos. Y en ese caso hubiera tenido que comer solo. No había más que un centro, es decir, un lugar. Y este no era de selección humana, sino la prerrogativa de Dios, el privilegio de Dios, donde elegir el lugar de su nombre. Fíjese que el impío Jeroboam, para sus fines políticos interesados, nos revela la Escritura en el Antiguo Testamento, se atrevió a oponerse al mandato divino y erigió becerros, uno en Betel y otro en Dan. Pero el culto allí de esos lugares ofrecido, ese culto no fue al Dios vivo y verdadero. Fue un culto pagano, idólatra, a otros dioses. Y fue Jeroboam entonces un atrevido, con un acto de maldad que posteriormente trajo sobre sí el justo juicio o castigo de Dios, en el cual podemos, al leer la historia posterior de Israel, podemos ver que aquella frase que leemos, Jeroboam, hijo de Nabut, se emplea como una terrible muestra, es decir, como un signo para poder expresar la iniquidad de todos los reyes perversos que le siguieron a Jeroboam. Pero todos los fieles de Israel estaban seguros de encontrarse en el centro único y no en otra parte. Y no encontramos a ninguno de estos israelitas que se reunían, ¿no es cierto?, en el centro único donde estaba el nombre de Yahvé, alegando pretextos de toda clase para permanecer en su casa, por ejemplo, ni tampoco les veríamos andar de allí para allá en sitios de su propia elección o de la elección de otros. Y aquí podríamos preguntarnos entonces con respecto a ese remanente israelita que estaba en el lugar donde tenían que reunirse y expresaban su gozo y su alegría y su satisfacción en ese lugar. ¿Era eso estrechez de criterio? El hecho de que no se quedaran en sus casas y que fueran al lugar designado para poder hacer sus sacrificios, ¿o era un fanatismo? Nada de eso, de ninguna manera. La verdad que en estos israelitas se veía ese temor, es decir, ese temor reverente. No temor de pavor o de miedo, sino que un temor reverente y un amor a Yahvé, al ser de Dios. Si Yahvé había designado un lugar donde encontrarse con su amado pueblo, seguramente el pueblo debería encontrarse allí. Fíjese que es así como encontramos las siguientes expresiones aquí del texto 24 al 26. Volvamos a leerlo para poder recordarlos. Con respecto al lugar de su nombre. Y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlo por él, para estar lejos de ti, el lugar que Yahvé tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahvé tu Dios te bendijere, entonces venderlo has y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahvé tu Dios escogiere,
y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas o por ovejas o por vino o por sidra o por cualquier cosa que tu alma te demandare. Y comerás allí delante de Yahvé tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. La verdad, apreciados hermanos, que al leer esta parte o esta porción del texto inspirado por el divino autor, vemos que es hermoso. Aquí hay una hermosura. El Señor en su tierno cuidado y en su atento amor tuvo en cuenta todo, la verdad. No quiso dejar en pie una sola dificultad en el camino que debía seguir el pueblo amado. En cuanto al reunirse alrededor, Dios sentía una especial satisfacción al ver a su pueblo redimido. Y podríamos preguntarnos, ¿dónde habrá un cristiano verdadero con recto estado del alma que no se deleite en reunirse en el lugar de su nombre? Pero fíjese que no se trata de nuestra felicidad. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesús a expresar la alabanza, la adoración y el racional culto que la Escritura manifiesta en Cristo Jesús, no se trata de nuestra felicidad. Esto es secundario. Se trata de tener el temor reverente de lo que significa estar en el lugar de su nombre y la satisfacción de Dios que tiene al ver su pueblo amado reunido en el lugar de su nombre. Fíjese que Jerusalén fue y volverá a ser el centro terrestre de Dios en el porvenir, sin duda que sí. Pero la iglesia de hoy solo reconoce el centro más glorioso e infinitamente precioso, y el Nuevo Testamento lo describe así. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento el lugar de su nombre, en el cual los redimidos, comprados por precio, se reúnen a expresar la alabanza, la adoración y la meditación de su palabra, inspirada por el divino autor? El Nuevo Testamento lo expresa así: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es un precioso centro, donde están dos o tres. Observe lo que dice el texto inspirado por el divino autor: reunidos en mi nombre. Cuidado, apreciados hermanos, porque estos creyentes, dos o tres, están reunidos en el nombre del Señor Jesús y no en otro nombre. Estos dos o tres no se ponen un nombre aparte de Cristo para reunirse. El texto es enfático. Dice así: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿cuál es la promesa? Allí estoy yo en medio de ellos. Precioso centro. Fijémonos bien, solamente a este centro apunta o señala el Nuevo Testamento. A este solo se allega el Espíritu Santo, no a otro centro, no a otro nombre, no a otro lugar, aunque sean miles congregados. La promesa es: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya nada importa en el día de hoy en el lugar físico donde nos reunamos. Jerusalén, Roma, Londres, París, Santiago. El caso ya no es dónde, como para el pueblo de Israel fue Jerusalén, y en el porvenir será Jerusalén. Pero en el caso de los cristianos de hoy, ya no es dónde, sino el caso es cómo nos reunimos.
Ese es el punto. ¿Qué apunta el Nuevo Testamento? Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. El tercer aspecto que nos habla en nuestro capítulo 14 o 14 de nuestro estudio del libro de Deuteronomio está en el texto 28 y 29. Volvamos a leer estos dos textos tan significativos. Dice: al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Se nos presenta aquí una hermosa escena doméstica, la verdad, en este tercer aspecto que estamos considerando como rasgos prácticos, ¿verdad?, que Israel como pueblo y nación tenía que tener. Se nos presenta aquí una preciosa escena doméstica, un despliegue más conmovedor del carácter divino, un bello resplandor de su gracia y su amor y la bondad del Dios de Israel. Fíjese que al leer estas palabras alienta nuestro corazón el respirar ese aire fragante de un pasaje como este que hemos considerado. Forma un contundente y vivido contraste con lo frío, con lo egoísta, con lo que es el mundo que nos rodea, aún en el día de hoy, ¿verdad? Esas consideraciones que tiene. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Y qué dice? ¿Para qué? Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda. Observe el amor, el cariño, la ternura, la preocupación del ser de Dios por estos personajes. El levita, que es dedicado y separado de esa tribu para el sacerdocio, ¿verdad? Los levitas eran ocupados para el sacerdocio, vale decir, ¿no es cierto?, como obreros sacerdotales, y dentro de la familia de los levitas, de Leví, Dios eligió la familia de Aarón, los cuales iban a ser los sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo, en el templo, pero todos los demás levitas que no eran parte de la familia de Aarón eran obreros sacerdotales, por así decirlo. Ese no tenía heredad. Esa tribu fue elegida precisamente para no tener heredad dentro de toda la tierra de Canaán. Pero esta era su porción. El diezmo acumulado en 3 años de los productos de cada uno de los israelitas, que lo guardaban en sus ciudades. Entonces, cuando llegue ese tiempo, iba a venir el obrero sacerdote o el sacerdote que no tiene heredad en medio del pueblo de Dios, el extranjero que no tiene heredad del pueblo de Dios, el huérfano que perdió toda su descendencia y la viuda que si no era redimida o rescatada, como el caso de Noemí en el libro de Ruth, estaba desamparada. Observe la ternura, observe los matices de amor y del carácter de Dios. He ahí el ser de Dios. Este texto alienta nuestro corazón, nos hace respirar una atmósfera celestial de su ser, de lo que prodiga, de lo que da, de lo que nace de él en su gracia. Ese aire fragante de este pasaje forma un contundente y vivido contraste con lo frío que es el corazón egoísta del hombre, con lo egoísta que es el mundo del día de hoy en su materialismo, y con todo lo que es el mundo en sus hábitos prácticos.
del día de hoy aún. Dios aquí quiso enseñar a su pueblo a pensar en otros y cuidar de todos los que estaban en necesidad. Una gran lección para nosotros como creyentes en el día de hoy. El diezmo le correspondía a él, pero quiso darles a gustar el raro y exquisito privilegio de dedicarlo al bendito objeto de dar alegría a los corazones de aquellos que estaban necesitados. Observe, los necesitados era el extranjero, el huérfano y la viuda, pero estaba también el obrero sacerdote levita, el cual ministraba en medio del templo de Dios. Hay dulzura en las expresiones, apreciados hermanos. Observe el texto que dice: vendrán, comerán, serán saciados. Observe las expresiones. Aquí se ve la gracia plena de Dios. Él se deleita en satisfacer las necesidades de todos. Él abre sus manos y satisface el deseo de todo ser viviente en toda su necesidad. El medio para poder obtener este objetivo era el diezmo que era guardado durante 3 años. Y no solo eso, sino que era su gozo hacer de su pueblo el conducto por el cual la gracia, la bondad y la simpatía de su corazón fluyan a todos los necesitados. En el día de hoy es a través de la iglesia la bendición. Que no se corte esa bendición, apreciados hermanos, sino que seamos un flujo de amor de la gracia de Dios en medio de aquellos que nos rodean y necesitan. Y nunca olvidarnos de los ministros, de los siervos de Dios, de aquellos que dedican su vida para la obra, para la honra y la gloria del Señor en el ministerio de su palabra. Cuán precioso es todo esto, que respiremos esta atmósfera de la divina presencia con toda la gracia que aquí este texto nos explaya. Solo entonces así reflejaremos más fielmente en nuestras vidas el carácter divino, en lo individual y como iglesia que está reunida en su nombre, en el lugar donde Él ha establecido en su providencia su nombre. Este tema, apreciados hermanos, les diré que es profundamente interesante y de una importancia tremendamente práctica. Fíjese que el reflejo de los textos 28 y 29 habrá de ocupar nuevamente nuestra atención cuando estudiemos el capítulo 26 de nuestro libro que nos ocupa. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y seguiremos considerando el libro de Deuteronomio en nuestra próxima reunión en su voluntad.